Bien, muchachos, pues vamos a comenzar revisando la tarea. Hubo algunos detalles con la tarea, hubo 3 errores importantes que hay que mencionar, ¿ok? El primero de ellos es que algunos tuvieron problemas con la identificación del número atómico, ¿ok? Recuerden que para nosotros poder hacer una configuración electrónica de cualquier elemento químico, lo que necesitamos principalmente es conocer su número atómico, ¿ok? No otro dato más que ello. Entonces, algunos, sus tareas, en vez de colocar el número atómico, colocaron la masa atómica, ¿ok? Entonces, ¿cómo identifico el número atómico? Recuerden que es un número entero, ¿ok? Y generalmente siempre va a estar resaltado en nuestra tabla periódica. ¿Cómo identifico a la masa atómica? Recuerden que la masa atómica siempre va a estar en un punto como número decimal, ¿ok? El primer elemento químico que quedó, si no mal recuerdo, fue el carbono, ¿cierto? Ese fue el primero. Entonces, su número atómico del carbono debió de haber sido el 6. Algunos, como les menciono, utilizaron la masa, que es de 12.01, y eso es incorrecto. No me interesa la masa, me interesa el número atómico. En este caso es el número 6, ¿ok? Ahora, otro dato importante, otro error que ocurrió es que no siguieron el tercer principio, el primer principio. ¿Cuál es el primer principio de la configuración? El principio de construcción o el principio de Aufbau, que dice que debemos de ocupar los niveles energéticos de menor a mayor energía. En otras palabras, debemos de ir siguiendo nuestras tablas de las diagonales. Es decir, conforme yo voy siguiendo esta tablita, así debo de ir acomodando mis configuraciones electrónicas, ¿ok? Entonces, algunos no lo hicieron de esa manera, algunos pusieron el 1s2, después se saltaron al 2p, después se regresaron al 2s y pusieron el 3p, y eso es incorrecto, ¿ok? Recuerden ir realizando la configuración en base a estas diagonales. Entonces, ¿cómo la utilizamos? Si yo agarro la primer diagonal, me encuentro con la primer configuración que sería el 1s2, ¿ok? Seguido de ello, como ya no hay nada en esta diagonal, si observan, pues regreso nuevamente al inicio de esta segunda diagonal y comienzo a descender y me topo al 2s2, ¿ok? Después no voy a poner el 3s porque ese todavía no va. El que sigue es el 2p, ¿ok? Entonces pongo el 2p, ¿listo? Y recuerden aquí que debo de completar una cantidad total de 6 electrones. Si yo aquí coloco el 6, en total serían 10. Entonces estaría incorrecto también. Y aquí debo de poner un número 2, ¿ok? Esa debió ser la primera configuración electrónica. 1s2, 2s2 y 2p, ¿ok? Entonces por ahí corrijan su tarea porque ese fue un error, ¿vale? Enciendan su cámara, Cintia, Estebane, Dana, Eileen, Marco, Cristian, Enrique, Pedro, Marta y Carla. Sí, está bien, perdón, es que apenas había yo entrado. Sí, sí, sí. Entonces, ese fue el primer error, muchachos. Recuerden utilizar número atómico, ir siguiendo nuestras tablas de las diagonales, ¿ok? Otro error que también surgió en la tarea. Recuerden que al momento de que nosotros expresamos o desarrollamos la configuración energética, donde expresamos los electrones con los vectores, el orbital P se tiene que repetir 3 veces, porque recordando cómo está formado un orbital P, si lo observan está acá abajo, ¿ok? Tiene 3 formas posibles de cómo se puede mover un electrón. Por ello es que se tiene que repetir en 3 ocasiones ese orbital, ¿ok? Entonces ahí también les falló. En este caso, la desarrollada me quedaría de la siguiente manera. Tendríamos el 1s, recordemos que los electrones se representan con 2 flechitas, una arriba y una abajo. El 2s, una flechita arriba, una flechita abajo, ¿ok? Y llego al orbital P. Este orbital P, que sería el 2p,
se tiene que repetir 3 veces, ¿ok? 2p, 2p y 2p. Y listo. Da igual si solamente tengo 2 electrones, si tengo 1, si tengo todo el subnivel completo con 6, ¿ok? Da lo mismo. Entonces, también el otro punto es que no respetaron la regla de Hund. ¿Qué dice la regla de Hund? Debo de aplicar la máxima multiplicidad, es decir, debo de colocarlos los más paralelos posibles. Algunos de ustedes, estos 2 electrones de acá, los colocaron de la siguiente manera. Los colocaron en el primer orbital, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Y recuerden que eso no se puede realizar porque estos 3 tienen la misma intensidad de energía. Entonces, para poder colocar un segundo, yo debo de colocar por lo menos 1 en cada uno de estos, ¿ok? Así debió de haberles quedado su configuración desarrollada. 1s2, sus 2 electrones, 2s2, sus 2 electrones, 2p con 2 electrones, uno hacia arriba y el otro hacia arriba en la parte del medio, ¿ok? El otro elemento químico me parece que fue el potasio, ¿cierto? El potasio, su número atómico es el 19. ¿Sí, mi estimado? Disculpe, todavía hace falta, creo que el modelo atómico de Bohr. Ah, ok, el modelo atómico. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos en el modelo atómico? Simplemente colocamos el símbolo químico, lo podemos colocar como que si fuera el núcleo. Esto me representa la cantidad de protones y neutrones, ¿ok? Y alrededor de ese núcleo, la cantidad de niveles de energía que posea dicho elemento. En este caso, debo de observar cuál es el número más grande en cuestión de coeficientes, ¿ok? Es decir, de mi configuración observo que hay un coeficiente 1, hay un coeficiente 2 y hay un coeficiente 2, ¿ok? Entonces, como el más grande es el 2, debo de saber que eso me representa la cantidad de niveles de energía, ¿ok? Otra forma de poder identificar cuántos niveles de energía le voy a colocar es identificando en qué periodo se encuentra el carbono. Si ustedes observan, el carbono está en la familia 14, es el número 6, y se encuentra en mi periodo número 2. Eso me indica que va a tener 2 niveles de energía también, ¿ok? Todo esto lo encontramos en la tabla, toda la configuración. Entonces, una vez que ya identificamos cuántos niveles de energía tiene un átomo de carbono, identificamos cuántos electrones van en un primer nivel. ¿Cómo hago eso? Identifico nada más todo lo que esté en mi primer nivel. Observo que este dice 1s y tiene 2 electrones. Todo lo demás correspondería al segundo nivel. Como solamente tengo 2 electrones en este primer nivel, lo colocamos. 2 electrones en mi primer nivel. Y en el segundo nivel, que sería todo esto de aquí, vamos a tener un total de 4 electrones. 1, 2, 3 y 4. Ese sería mi modelo atómico. ¿Ok? Así les tuvo que haber quedado. En el caso del potasio, número atómico 19, recuerden, debemos de ir siguiendo la tabla de las diagonales, tal y como me lo muestra acá. ¿Ok? Entonces, la primera configuración que me topo es el 1s2. La segunda diagonal contiene al 2s2. La tercera diagonal contiene al 2p6. Seguido del 2p6 sigue el 3s2. Lo colocamos. Hasta ahí llevamos 12. Me faltan todavía para 19. Voy con la cuarta diagonal y me topo al 3p. Voy a colocar al 3p. Si le pongo 6, acumulo un total de 18. Todavía me falta uno más. Entonces voy a tomar ahora el 4S, ¿ok? Y al 4S, en vez de colocarle el 2, porque en total sumarían 20, y estaríamos configurando al calcio, en vez de ese 2, le voy a colocar un 1, ¿ok? Esa sería mi configuración electrónica condensada. ¿Duda con esta? Así les No, debería haber ninguna. quedado. No, solamente me equivoqué por la 4S y le puse 3, pero le puse Ok. 3 y me confié, pero sí. Ok, recuerden que el subnivel S, como máximo, le ponemos 2. Puedo ponerle 1, pero no puedo ponerle más del máximo, que es 2.
Al subnivel P puedo ponerle máximo 6, pero puedo colocarle un 5, un 2, 1, ¿ok? Un 3, dependiendo cuántos necesite. Para el D como máximo le podemos poner 10, no más que eso. Y al F le vamos a colocar como máximo 14, ¿ok? O menos que eso, pero no más del máximo, ¿vale? Esa sería la configuración electrónica condensada. La desarrollada la hacemos rápidamente, sería 1S, hay 2 electrones, uno arriba, uno abajo. 2S, uno arriba y uno abajo. El 2P, recuerden, se tiene que repetir en 3 ocasiones porque hay 3 orbitales. ¿Ok? Vane, comenta. Pero una pregunta, ¿no podría ser el 3D? ¿O ya es en el 4? No, es que lo que pasa es que va por orden. Van primero las S, luego te pasas a la P y luego a las D. Aquí está el orden. Observen el orden, ¿eh? Pero Sí, por yo decir también me equivoqué. en el 3P termina y no Ajá. podría ser el 3D. No. No, porque aquí está el orden, fíjate. Aquí voy a poner la primer diagonal. Esta es la número 1, ¿ok? Aquí. Recuerda que vamos a ir bajando. Entonces, la primer diagonal aquí termina, ¿vale? Esta me topo al 1S2. Aquí lo tenemos. Esta es la primera. La segunda diagonal, ¿a quién se topan? Al 2S2. Es esta que tengo acá, ¿ok? La tercer diagonal sería esta y empiezo a descender en forma de diagonal de arriba hacia abajo. Me encuentro al 2P, que es este que pusimos aquí, y también está ahí el 3S2, que sería esta de acá, ¿ok? Ya terminé con la tercera diagonal, me regreso nuevamente con la cuarta y empiezo a descender y me topo al 3P, 3P6, esta sería la cuarta diagonal. Y como todavía me falta, sigo descendiendo y ahora me topo al 4S, pero no le voy a poner 2, sino 1, porque hacía completo la cantidad de 19. ¿Ok, Vane? Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Marco? Una pregunta, profesor. En este caso, yo, por ejemplo, con la primera que es el carbono, bueno, primero lo hice yo y lo hice así como usted lo hizo, pero después investigué por internet para ver si estaba bien, confirmarlo, y me aparece de una forma diferente. Entonces, no sé por qué bueno, aparece así o cuál. Bueno, sé que usted tiene razón, pero ¿por qué en otros lados aparece diferente? No, está bien, estás correcto. Esta que yo estoy haciendo, esta que acabamos de hacer, se le llama estado basal. ¿Ok? No se los he enseñado esto porque el estado excitado lo vamos a ver cuando hagamos estructuras desarrolladas de moléculas en estructuras de Lewis o en química orgánica, que es donde siempre se utiliza la forma excitada. Esta es la forma basal, ¿ok? 2S, 2S, 2P, 2P, 2P. 2 electrones en el S y 2 electrones en el subnivel P. Pero, si por ejemplo yo le adiciono energía a un electrón del subnivel S, lo voy a excitar y va a saltar a niveles más externos. Es decir, que este electrón de acá se vendría para acá, ¿ok? Y se quitaría del subnivel S. A eso se le conoce como estado excitado, ¿ok? Excitado. Y se da lo que se conoce también como hibridación. Seguramente lo vieron en sus clases de química orgánica, se le llama hibridación sp3, que es principalmente la hibridación que toman todos los hidrocarburos, principalmente los alcanos, ¿ok? Esa es la hibridación que ocurre. ¿Qué es una hibridación? La combinación de 2 orbitales. En este caso se combinó un electrón del S con 3 orbitales del P. Por eso se llama 2sp3, la hibridación, ¿ok? Entonces la configuración electrónica me quedaría con 4 electrones sin su parcito. ¿Está de acuerdo? Así la habrás encontrado, Marco, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Pero para fines de la configuración electrónica, nosotros vamos a utilizar el estado basal, ¿ok? Pero recuerden que hay estas cosas que se llaman hibridaciones. En la mayoría de los elementos químicos ocurren. ¿Qué es la hibridación? Recuerden, cuando un electrón pasa a combinarse en otro orbital. Y hay de 3 tipos de hibridaciones, el sp3, el sp2, el sp. Para el caso de los
hidrocarburos, ¿ok? Pero hay otro tipo cuando se combina el P y el orbital D, o cuando se combina un S con un D, ¿ok? Va a depender del elemento químico. Ok, ¿Vale? perfecto, gracias. Sí, sí. Entonces, volviendo al tema del potasio, ¿ok? Ya vamos hasta el 2P6. Después del 2P6 sigue el 3S. Lo configuramos en estructura desarrollada. 2 electrones, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Llego a otro orbital P. Lo tengo que volver a repetir, ¿ok? 3 veces. Voy a colocar 6 electrones. Recuerden, primero colocamos 3, viendo hacia arriba, lo más paralelos posibles. Y si todavía me sobran electrones, empiezo desde el inicio, colocando ahora hacia abajo, ¿ok? Y por último, el nivel número 4 con su subnivel S tiene un solo electrón, ¿ok? Esta es la estructura que les debió haber quedado. Ahora, su modelo atómico. Voy a colocar primero el símbolo químico del potasio, asemejando el núcleo, y alrededor de ese núcleo, ¿cuántos niveles de energía debemos de colocar, muchachos? Viendo mi configuración. 4. 3. 4, correcto. Porque si observo todos estos coeficientes, que son los números grandotes, el número más grande es el número 4, ¿ok? Entonces, alrededor de este núcleo de potasio, debo de colocar 4 niveles de energía. Si yo no quiero o no sé identificar cuántos niveles tiene un átomo de potasio, para eso tengo mi tablita. Me voy a mi tabla y identifico al potasio. ¿Dónde se encuentra el potasio? Aquí lo tenemos, es el número 19. Y puedo observar también que se encuentra en el periodo 4 de mi tabla periódica. Recuerden que los periodos son las líneas horizontales, ¿ok? Aquí es una, aquí es otra, aquí es la 3 y el potasio se encuentra en la 4. Por ello es que un átomo de potasio debe de tener 4 niveles de energía, ¿ok? Queda claro ese punto, ¿verdad? Bien, ahora identifiquemos cuántos electrones en cada nivel. Aquí observo que este primer nivel siempre va a tener 2 electrones, se los colocamos, uno aquí, perdón, es en el segundo, uno aquí y uno acá. Todo lo que tenga el segundo nivel, pues va en mi nivel número 2. Observo que hay en total 8 electrones. Sumo estos 2, estos 2, estos 2 y estos 2. Son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nivel número 3, todo lo que tenga el número 3 como nivel principal. Sería todo eso. Y nuevamente vamos a tener 8 electrones. Ahí llevo 4, llevo 6 y llevo 8. Y el último nivel, que es el 4, solamente habrá un electrón, lo colocamos. Y quedó así. ¿Ok? Ese sería mi modelo atómico para un átomo de potasio. ¿Ok? Y el último elemento que debíamos de configurar era el azufre. Si no mal recuerdo, su número atómico es de 16. Recuerden, no su masa. Su masa ahorita no la vamos a manejar hasta ver cálculos estequiométricos. Entonces, por el momento solo identifiquen números atómicos. Su número atómico del azufre es el 16. Voy a configurar 16 electrones, ¿ok? Siguiendo mi tabla de las diagonales. Mi estimada Vane, ¿cuál es mi primer configuración? Es 1S. ¿Ok? 1S como máximo, 2 electrones. ¿Quién sigue? 2S2. ¿Correcto? 2P6. Correcto. 3C2. ¿Sí? 3P4. Correcto. 3P4. Siguiendo esta culebrita, ¿ah? Así como nos las muestra la imagen. Entonces, como yo ya sé utilizar esta, creo que ya no va a haber problema. Yo tengo que sumar todos estos electrones, que en total me darían 16. Son la cantidad de electrones que necesito, porque ese es el número atómico del azufre, ¿ok? Esa, recuerden, se llama configuración electrónica condensada. Desarrollada, me quedaría como 1S, 2 electrones, 2S, 2 electrones. El 2P, recuerden, se repite en 3 ocasiones, lo más paralelos posibles.
Como todavía tengo para acomodar, los acomodo. Después sigue el 3s, hay 2 electrones. Y por último, el 3p. Como es subnivel P, lo repito en 3 ocasiones. Voy a acomodar 4 electrones. Primero coloco 3 lo más paralelos posibles. Y por último, este de acá en el inicio. Recuerden esto, el último electrón que yo voy a colocar, a este dijimos se le llama electrón diferencial. ¿Por qué diferencial? Porque me hace diferente al elemento químico, ¿ok? El electrón diferencial es el último que voy a colocar en la configuración. De este último que nosotros colocamos, nos van a pedir tal vez en el examen que encontremos sus números cuánticos, que ahorita vamos a ver cómo calcular, ¿ok? Modelo atómico, ¿cómo me quedaría? Si se fijan, pues es repetitivo para el potasio. Voy a borrarle nada más un nivel de energía, porque en el caso del azufre solamente tiene 3, ¿ok? Entonces le quito este de acá, ¿ok? Y en cuestión de electrones, en su última capa, debe de tener solamente 6. Le borro 2 nada más. Y ya tendría el modelo atómico de lo que es un átomo ya no de potasio, sino un átomo de azufre. ¿Ok? Y listo. Entonces así les debió de haber quedado su... Comenten si hay duda. No, todo bien. Perfecto. Bien, veamos entonces la siguiente configuración electrónica. Recuerden. Bien. La siguiente configuración electrónica, la primera, recuerden, se llama configuración condensada, donde vemos a los vectores o las flechitas se llama configuración desarrollada, y hay otra configuración que se llama configuración de kernel. Voy a borrar estos modelos atómicos y voy a borrar también las desarrolladas. Para el caso de la configuración de kernel, no voy a necesitar tanto de la desarrollada, solamente la condensada, ¿ok? ¿Qué es una configuración de kernel? Una configuración de kernel es solamente una abreviación de lo que es la configuración electrónica condensada, es decir, la vamos a hacer más pequeñita. Y para hacerla más pequeña, vamos a utilizar los gases nobles, ¿ok? Entonces, de la tabla, lo que necesito es que sepan identificar dónde se localizan los gases nobles, ¿vale? Los gases nobles se encuentran en la última columna de mi tabla periódica. Es decir, son todos estos de acá, de la familia número 18. ¿Ok? Todos los que estoy marcando. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago la configuración de kernel? Lo primero que tengo que identificar es el elemento químico al cual le quiero hacer su configuración de kernel. Vamos a hacer primero la del carbono. Entonces, ubico al carbono en mi tabla periódica. Es el número 6. ¿Ok? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que retroceder en mi tabla periódica hasta encontrar el elemento químico más gas noble que esté antes del carbono. ¿Ok? Entonces, si te fijas, saltamos al 5, pero este boro no es un gas noble. Entonces, me salto otra vez y llego al berilio, pero tampoco es un gas noble. Salto al número 3 y tampoco es un gas noble. Me salto al número 2 y encuentro al gas noble que necesito. En este caso, el gas noble es el helio, ¿ok? Si te fijas, el número atómico del helio es el 2. Eso quiere decir que este pedacito de la configuración condensada del carbono le pertenece al helio, porque es el 1s2. ¿Estás de acuerdo con eso? Esa es su configuración del helio. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese helio? Lo voy a colocar entre corchetes. Ahí tenemos al helio. Y con ello ya estoy representando sus capas internas del carbono. ¿Ok? ¿Qué sigue de eso? Voy a colocar la configuración restante. Me quedaría el 2s2 y el 2p2. Eso que acabo de hacer se llama configuración de kernel. ¿Ok? Vamos a hacer ahora el del potasio. Y ahorita despejamos las dudas. ¿Ok? Vamos con el potasio. Ubiquen al potasio primero en su tabla periódica. ¿Ok? Es lo primero que van a tener que hacer. Ubicamos al potasio en mi tabla periódica. ¿Quién es el gas noble que está antes del potasio? El argón. El argón, correcto. El argón sería el número 18, ¿cierto? Si ustedes observan, su número atómico es 18
Eso quiere decir que todo lo que voy a encerrar corresponde a la configuración de dicho elemento químico gas noble. Porque si yo sumo este 6, este 2, este 6, este 2 y este 2, me daría un total de 18, que sería la configuración para dicho elemento químico. ¿Ok? Entonces, para no escribir toda esta configuración electrónica condensada, solamente vamos a colocar entre corchetes al elemento químico argón, porque es el elemento gas noble que está antes del potasio. Y después voy a colocar su configuración restante, que sería el 4S1. Esta entonces sería su configuración de kernel. ¿Ok? Y por último, vamos con el azufre. Ubico al azufre en mi tabla periódica. ¿Ok? Y observo que se encuentra acá, es el número 16. ¿Quién es el gas noble que está antes del azufre, muchachos? Neón. El neón. El neón, correcto. Su número atómico es el 10. Eso quiere decir que todo lo que voy a encerrar en mi configuración condensada pertenece a la configuración electrónica del neón. En total sumamos 10 electrones. En vez de colocar toda esta configuración, voy a colocar entre corchetes al neón, ¿ok? Con ello estoy representando los niveles de energía más externos de dicho elemento químico. Y al final coloco la configuración restante, que sería el 3S2 y al 3P4. ¿Ok? Esto es la configuración de kernel. Comenten si hay duda, chicos. Creo que es más fácil así. El problema es que no sé si ven así en el examen. ¿Es más fácil esta? Pues yo creo que sí, nada más, pues estamos poniendo. Nada más hay que tener cuidado con saber cuál es el que sigue en el nivel de los, bueno, el 4S, 5S, cuál sigue. Correcto. En este caso, lo complicado sería identificar el gas noble. Pero recuerden que para identificar al gas noble, chicos, debo de retroceder, no debo de avanzar en mi tabla, ¿eh? Por ejemplo, si me dicen, ¿cuál es la configuración de kernel del hierro? Que es el 26. Yo no me voy hacia adelante, porque si no, encontraría al criptón. Me tengo que ir hacia atrás en mi tabla, ¿ok? Y el gas noble que necesitaríamos sería al argón, ¿vale? Pues siempre hay que irse hacia atrás. Lo que yo creo que dijo Marco es que después de poner el gas noble, tendríamos que tener cuidado con saber qué sigue. Si sigue 2S, o si sigue 2P, o si sigue 3P o 3S. Ese es el único cuidado que deberíamos de tener. Pues sí, pero para ello tenemos esto de acá, la configuración condensada, ¿vale? Y aquí tendríamos que sumar los electrones correspondientes al gas noble. Tendríamos que hacer la configuración condensada para después hacer la de kernel. De ley, sí. ¿Ok? Ah, bueno. Dana, Marco, Pedro, Cristian, Eileen, Carla, ¿alguna duda? No, profesor, Marta. ninguna. Profe. Claro. Ninguna. Ok. Perfecto. Entonces pasemos a lo siguiente. Yo espero que con esto quede más claro sobre la configuración electrónica. Recuerden, en el examen nos van a poner una configuración ya sea desarrollada, una configuración condensada, y nos pueden pedir que identifiquemos de qué elemento químico se trata. ¿Ok? Puede ser de kernel o al revés, ¿no? Te ponen un elemento químico y que identifique su configuración electrónica correcta. ¿Ok? Incluso lo que estamos viendo en esta clase va a venir en el examen de al rato. No, nada más lo que vimos la clase anterior. ¿Ok? Esto ya sería para el siguiente. Con respecto al examen, va a ser, va a estar disponible 24 horas. Recuerden, son 20 preguntas, tienen 30 minutos para resolverla. Son de opción múltiple, así que tienen de minuto y medio para cada pregunta. ¿Ok? Entonces está fácil, no creo que tengan problemas con eso, pero veremos. Bien, pasemos entonces al siguiente tema. En algunos exámenes nos pueden preguntar sobre los números cuánticos, les mencionaba. Tiene relación
con lo que es la configuración electrónica. Entonces, para poder encontrar números cuánticos, necesitamos forzosamente ya conocer o ya saber desarrollar la configuración electrónica de los elementos, ¿ok? Entonces, forzosamente para calcular números cuánticos, yo voy a tener que hacer configuración desarrollada. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son estos números cuánticos o qué son los números cuánticos? Son simplemente valores probabilísticos de cómo podemos encontrar un electrón, en qué nivel de energía se va a encontrar, cómo va a girar, ¿ok? Si lo graficamos, cómo es que gira en un plano cartesiano, cómo gira en torno a su eje, porque también lo hace como que si fuera la Tierra, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son estos números cuánticos. El primer número cuántico se llama número cuántico n o número cuántico principal. ¿Qué me indica un número cuántico n? Me va a representar el nivel de energía que ocupe un electrón, ¿ok? Va a tomar un valor positivo diferente de 0 y hasta 7. Hasta el día de hoy, el número cuántico n puede ser hasta 7. ¿Por qué hasta 7? Porque solamente tenemos 7 periodos en la tabla periódica. Es decir, hay elementos, los más pesados, ¿ok? Tienen 7 niveles de energía. Entonces, eso me indica el número cuántico n, el nivel energético donde termine mi electrón diferencial, ¿ok? El segundo número cuántico es el número cuántico L, ¿ok? Recuerden esto, de aquí, del número cuántico n, recuerden que es el nivel de energía nada más. Para el número cuántico L, que también se le llama azimutal, me va a indicar el tipo de orbital. Recuerden que tenemos 4 tipos. Orbital S, ¿ok? Que es este de aquí. El orbital S. El orbital P. El orbital D. Y el orbital F. No puede ser mayor que el número cuántico N, dice ahí, y toma un valor positivo también. Ahora, ¿cómo voy a identificar qué valor le toca al número cuántico L? Dependerá en qué subnivel o en qué tipo de orbital termine mi electrón diferencial, ¿ok? Y para ello se van a escribir esta tablita. Cuando mi electrón diferencial termine en el orbital de tipo S, el valor para L tiene que ser 0. Cuando termine en P, tiene que ser 1. Cuando termine en D, tendrá que ser 2. Y cuando termine en F, tiene que ser 3. Ejemplo. Si yo ya hice mi configuración desarrollada, identifiqué que un electrón terminó en el 2S, mi electrón diferencial, supongamos, es el verde, el último que coloqué, pues de esta configuración yo puedo determinar cuál es el valor para L y también cuál es el valor para N. ¿Cuál es el valor para N? ¿En qué nivel termina este electrón, chicos? ¿Qué es lo que me indica el nivel de energía en esta configuración? El 2. El 2, por lo tanto, ¿qué dijimos que era N? El nivel de energía. Como estoy checando los valores o los números cuánticos para el electrón verde y terminó en el nivel 2, pues N vale 2, ¿ok? Ahora, ¿cuál será el valor para L si yo ya observé que termina en un subnivel S? Según mi tablita, el valor para S tiene que ser 0, ¿ok? Ya tengo mis 2 primeros números cuánticos, ¿ok? Entonces, copien esta tablita porque la vamos a utilizar ahorita. ¿Listo? Bien. Tercer número cuántico. El tercer número cuántico se llama número cuántico M o magnético. Y lo que me va a indicar este número cuántico es la manera de cómo se mueve un electrón en base a su posición en el átomo, ¿ok? Es decir, puede terminar, o el número cuántico M va a ser dependiente de L, ¿ok? Si termina en S, si se fijan, solamente puede moverse de una sola forma, que sería en forma circular, pero si termina en P, ya se puede mover de 3 formas.
en el eje de las X, que sería este, en el eje de las Y o en el eje de las Z, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, otra vez regresamos al electrón diferencial del 2s, tengo dos electrones, uno hacia arriba y uno hacia abajo, ¿ok? Yo ya tengo dos números cuánticos, recuerden, n vale 2 y L dijimos vale 0, ¿ok? Como me dice la definición, para el valor de M, siempre va a ser dependiente de L y va a pasar por números negativos y positivos y el 0. Pero como no existen número, el 0 negativo o el 0 positivo, solamente existe el 0. Cuando L vale 0, M también tiene que valer 0, ¿ok? Pero cuando, por ejemplo, tengo la siguiente, fíjense bien, voy a suponer que tengo un electrón que terminó en el 3p, ¿ok? Pero recuerden que el subnivel P se repite 3 veces. ¿Por qué se repite 3 veces? Porque el orbital P tiene 3 regiones, una aquí, uno acá y otra acá. Uno en el eje de las X, uno en el eje de las Y uno en el eje de las Z, ¿ok? X, Y Z. Por eso es que lo repito 3 veces, porque tiene 3 formas de moverse. Ahora, supongamos que mi electrón diferencial terminó acá en el último, ¿ok? Vamos a colocarlo en verde. Según esta configuración final, ¿cuál sería el valor para N, chicos? ¿En qué nivel termina este electrón diferencial en verde? En 3. En 3, correcto. Eso me lo indica esto de aquí, ¿ok? Ese número 3. Entonces, N vale 3, me indica que está en un nivel 3. Ahora, el valor para L, ¿cuánto debería de ser si terminó en un subnivel P? 1. 1, correcto. En base a mi tablita, cuando termine en P, el valor para L es 1. Ahora, M, como dice mi definición, M depende de L y va a tomar todos los valores posibles, positivos y negativos, pasando por el 0. Eso quiere decir que para el valor de M voy a tener 3 valores posibles. Menos 1, paso por el 0 y me voy hasta el 1 positivo, porque es lo que vale L. ¿Ok? ¿Por qué tengo 3 valores? Porque tengo 3 orbitales. El primero será el valor de menos 1. El de en medio será el valor para 0. Y el último será el valor de más 1. ¿Dónde es más probable? El más 1 y lo subrayo. ¿Ok? Ese es el nivel o el orbital más probable donde se pueda encontrar ese electrón. Viéndolo de otra forma, en el caso del valor menos 1, esto sería X. El 0 sería Y y el más 1 sería Z. Eso quiere decir que mi electrón en cuestión se estaría moviendo en el eje de las zetas. De esta manera, pero en forma de moño. ¿Ok? En el eje de las zetas. ¿Vale? ¿Queda claro cómo vamos a identificar el valor de M, Enrique? Entonces, se podría decir que ahorita hablando de las flechas que están hacia arriba, si las flechas estuvieran, un ejemplo, solo hasta el segundo 3p, se podría decir que es menos 1 más 1. No, aquí vamos a colocar los mismos valores. A pesar de que yo tenga solamente un electrón, el primero siempre va a ser menos 1, el del medio es 0 y el tercero sería más 1. Y lo que voy a hacer en este caso de mis números cuánticos, voy a subrayar donde es más probable encontrar a ese electrón. ¿Dónde quedó este electrón diferencial? En el menos 1. Entonces simplemente lo subrayo. Pero Entonces, tengo que anotar los 3. entonces se tienen que anotar los 3. Ahora otra, Sí. si tuviéramos, por ejemplo, las 3p, pues los 3 para arriba que van. Y en la mitad de 3p, o sea, en el segundo, las 2 rayas hacia abajo, se subrayaría el 0. Dependiendo dónde quede tu electrón. Si el último electrón que tú coloques queda en el primero, sigue siendo menos 1. Pero si no queda en el primero, si por ejemplo queda en el de en medio, ya no sería menos 1. ¿Qué valor tomaría? El 0. ¿Estás de acuerdo? Porque está quedando en el de en medio, ¿vale?
Pero puede ser que este orbital del medio también tenga 1 y que el último electrón lo coloquemos al final. Entonces ya no sería ni -1 ni 0, sino que sería +1. Y tengo que subrayar ese valor. ¿Ok? ¿Queda claro, Sí, Enrique? ya entendí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Entonces, todo va a depender, en el caso del número cuántico M, todo va a ser dependiente de L. ¿Ok? Vamos a hacer más ejemplos ahorita, con calma. Último número cuántico. El último número cuántico sería el número cuántico S. Y como les mencionaba, el electrón gira alrededor del núcleo, pero también lo hace en su propio eje. Es un sentido de rotación como la Tierra. Entonces, eso es lo que me indica el número cuántico S, también lo conocemos como spin o giro. Me va a indicar cómo gira el electrón en su propio eje. Y aquí no hay pierde porque solamente puede tomar 2 valores. Si mi electrón diferencial termina viendo hacia arriba, hacia el norte, voy a decir que el valor será de +1/2. Eso quiere decir que gira en sentido de las manecillas del reloj, ¿ok? Es decir, así. Así gira un reloj, ¿cierto? Ahora, si mi electrón ve hacia abajo, eso me va a indicar que el valor tiene que ser de -1/2 y que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿ok? Ahí no hay tanto problema, es cosa de identificar si mi electrón diferencial ve hacia arriba o si ve hacia abajo, ¿ok? Vale. Veamos un ejemplo. Espera. Vamos a ver el elemento químico más simple de todo, recuerden, el hidrógeno, ¿ok? ¿Qué necesito del hidrógeno? Saber su número atómico, que es 1. Voy a realizar su configuración condensada, que sería esta de aquí, 1s1, pero voy a tener que realizar también la configuración desarrollada. ¿Cómo me queda la desarrollada? Me queda como 1s, el orbital s tiene una sola región, y el electrón diferencial, el único que tiene, lo voy a colocar viendo hacia arriba, ¿ok? Entonces, como es el único electrón, pues vamos a sacar sus números cuánticos de ese electrón diferencial único, ¿ok? Recuerden que son 4. El número cuántico N, el número cuántico L, el M y el S, ¿ok? ¿De dónde saco el número cuántico N? Recuerden, me lo identifica el nivel de energía donde queda ese electrón. Observamos que es el nivel 1. Entonces, N vale 1. ¿Ok? L. ¿Cómo calculamos L? Dependiendo en dónde quede ese electrón en cuestión de su nivel de energía. En este caso terminó en S. Y recuerden que para S, el valor para L que tomaría sería 0. ¿Ok? Y como M depende de L y no hay número 0 negativo ni positivo, entonces tomaría el mismo valor, que sería 0. ¿Ok? Y por último el S. Como está viendo hacia arriba, eso quiere decir que el valor para S sería de +1/2. Y esos son sus números cuánticos. ¿Ok? Gráficamente, ¿qué me indican estos números cuánticos? Me indican lo siguiente, que el átomo de hidrógeno tiene un núcleo, ¿ok? Y que ese núcleo tiene un solo nivel de energía, ¿vale? Según mi configuración. Y que en ese nivel de energía se encuentra girando un único electrón. ¿Y cómo gira? Pues dependiendo el valor de L. Recuerden que terminó en S. Gira en forma circular. Así lo hace, ¿ok? Aparte de ello, también tiene un giro en su propio eje. ¿Cómo gira este electrón? En sentido de las manecillas del reloj, ¿ok? Estos números cuánticos es lo que me indican. ¿Bien? Veamos otro. Vamos a poner ahora al flúor. Número atómico del flúor es 9. Vamos a hacer su configuración condensada, 1s2, 2s2 y 2p5. Con eso completo los 9. ¿Ok? Desarrollamos para ver cómo me queda mi electrón diferencial, porque de esa manera o con esa sola configuración, yo no puedo observar cómo queda su electrón diferencial. No veo si está hacia arriba, si está hacia abajo,
no observo en qué orbital se encuentra, entonces hay que desarrollarlo, ¿ok? Sería entonces el 1s, 2 electrones, uno arriba, uno abajo, 2s, uno arriba, uno abajo, y el 2p, recuerden, se repite 3 veces. Voy a colocar 5. Por ello la importancia de colocarlos de forma lo más paralelo posible. Primero voy a colocar 3 en forma paralela. Como todavía me sobran 2, pongo uno en el primero y el último que voy a colocar en rojo es mi electrón diferencial. De aquí donde quedó este electrón diferencial es de donde vamos a sacar los números cuánticos, ¿ok? Entonces recordemos, 4 números cuánticos, N, L, M y S, ¿ok? ¿Cuál será el número cuántico para N? 2. El valor dos. de N. ¿Cuál sería? ¿Cuál? 2. El 2, correcto, porque el coeficiente más grande que me presenta la configuración es el 2, aparte de que ahí terminó mi electrón diferencial. Entonces, el número cuántico N vale 2. Ahora, ¿cuál es el número cuántico para L? Si yo ya sé que termina en un subnivel P, ese electrón diferencial. Es el 1. El 1, correcto. Entonces, para P, recuerden, el valor de L siempre va a ser 1. ¿Ok? Ahora, como M depende de L, recuerden que va a tomar valores positivos y negativos pasando por el 0. ¿Cómo los acomodo? A partir del negativo. Menos 1 pasa por el 0 y sería el más 1 también. ¿Cuál es el más probable? Veamos, aquí tengo mi nivel de energía P. Cada cajita o cada orbital debería de llevar un valor. La primera sería menos 1. Donde quedó mi electrón sería 0 y la tercera sería más 1. Subrayo donde haya quedado ese electrón. ¿Ok? Y como está viendo hacia abajo, el valor para ese tiene que ser menos 1/2. ¿Ok? Y ya tenemos ahí los números cuánticos. Ahora, lo más complejo de analizar sería qué me representan estos números cuánticos. Recuerden que vamos a tener un núcleo de este átomo de flúor. ¿Ok? Ese átomo de flúor tiene, según mi configuración, 2 niveles de energía. Pero el átomo que lo hace diferente a este elemento químico se encuentra girando en el nivel número 2, así como me lo indica aquí. ¿Ok? Ahora, el número cuántico L, recuerden, me representa cómo se mueve ese electrón. Como este electrón tiene 3 formas o 3 zonas donde se puede mover, puedo decir que se puede mover en el eje de las X, en el eje de la Y y en el eje de la Z. ¿Ok? Recordemos que la primera sería X, la de en medio sería Y y la última sería Z. Como yo identifiqué que se mueve en el 0 o en el valor 0 que corresponde a Y, este electrón de aquí se mueve solamente en forma de moño, pero en el eje de la Y. ¿Ok? Así se interpretan los números cuánticos. Ahora, si en vez de haber quedado en medio, hubiese quedado en el último, ya no sería en el eje de la Y, sería en el eje de la Z, como se movería. ¿Ok? Y si hubiera quedado en el primero, entonces se movería en el eje de las X, así en forma de moño. ¿Ok? Pero en este caso quedó en el Y. Ahora, el número cuántico S también me indica de qué manera lo hace, en su propio eje. Como tiene un menos 1/2, ahora entonces se mueve en contra de las manecillas de reloj. ¿Ok? Así se encuentra girando. ¿Bien? ¿Alguna duda con estos números cuánticos, muchachos? Algo confuso, pero creo que razonable. Duda. ¿Sí? Por decir en el hidrógeno, como solamente era 1, ¿no se podría poner menos 1? No. ¿En el M? En el M, no, porque recuerda que M siempre es dependiente de L. ¿Ok? Como L vale 0, pues no puedo poner menos 0, 0 y más 0, porque el 0 positivo y el negativo pues no existen. Y lo único que existe pues es el 0. ¿Ok? Ok, sí, profe, gracias. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, L
Si L vale, se me ocurre 3, voy a tomar todos los valores de L para M dependientes de este valor. Entonces sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. ¿Ok? Tomaría todos estos valores de acá. ¿Vale? Entonces va a ser dependiente M siempre de L. ¿Ok? Listo. Veamos, ya no hay duda, ¿verdad? Ok, vamos a ver si es cierto. Encuentren los números cuánticos para el oxígeno de su electrón diferencial. Encuentren los números cuánticos para el sodio. Su número atómico es 11. Y encuentren los números cuánticos para el nitrógeno, ¿okay? Que es 7. ¿Vale? Si tienen dudas me comentan, les doy 5 minutitos y lo revisamos. Profe, Comenta, Dana. ya tengo el primero, ¿se lo puedo decir para saber si más o menos voy bien o si estoy mal? ¿Vale? Échalo. A ver, en la configuración puse 1S2, Ok. 2S2 y 2P4. La Y en configuración el vamos bien. Ajá. Y en el desarrollado puse 1S y puse las dos flechitas, una arriba y una abajo, Sí. 2S, perdón, y Sí. las dos flechitas, 2P, bueno, las dos, otra 2P, ajá. ¿Mm? En la primera puse las dos flechitas, Ok. en la otra una flechita y en la otra flechita. Correcto. Y Correcto. en el número, en N vale 2, Correcto. L vale 1, L vale 1, sí, está bien. M sería menos 1,0 más 1 ¿Cuál sería el más probable? y un más positivo, un medio. Menos. Aquí sería menos un medio. ¿Ok? Menos un medio. Porque el electrón diferencial, recuerda, está viendo hacia abajo. Entonces, cuando ve hacia abajo, el valor sería menos un medio. Si ve hacia arriba, sería más un medio. ¿Ok? Ah, ok, sí, Ahora, gracias. Dana, en el caso del M, ¿cuál sería Ajá. el más probable? De los 3 valores, ¿cuál es el más probable donde se encuentra ese electrón? En el menos 1. Correcto. En el menos 1, porque la primera casilla sería menos 1, el de en medio es 0 y el otro sería más 1. ¿Ok? Correcto, Dana. Ok. Eileen, pásame el del sodio. Apenas estaba terminando el que hizo mi compañera. Ah, ok, También, ok. ajá, sí. Ok, Eileen. Mi estimado María. Sí. ¿Quiere que le diga la fórmula condensada o desarrollada? Dinos los números cuánticos. Ok, N con valor de 3, L0, M0 y S más un medio. Más un medio. Enrique, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok, dime el último, Enrique. Quedó N2, L1, Ok. M más 1 y S más 1. A ver aquí. M sería menos 1, Menos 0 y más 0 1. más 1. Ajá, y la probabilidad es más 1. Más 1. ¿Y el spin? Es más un medio. ¿Estás de acuerdo, Suset? Sí. Ok. Vamos a ver. 1S2, 2S2 y 2P3
Me interesa solamente la última, sería 2P, 2P y 2P. Correcto. Sería 2, 1 más 1 menos 1. Ok. ¿Está bien? Correcto. Les tuvo que haber quedado ese resultado, muchachos. Bien. Números cuánticos. Recuerden que según los principios de la configuración electrónica, dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo tuviésemos esta de aquí, si por ejemplo tenemos la configuración del oxígeno de la siguiente manera, 2P, 2P y 2P, si yo analizo el electrón diferencial con el que tenemos al lado, y si yo los pusiera, por ejemplo, este electrón también hacia arriba, viendo hacia arriba, tendrían los mismos números cuánticos, ¿sí? Para estos dos, están en el mismo nivel de energía, que sería 2, están en el mismo tipo de orbital, que sería el P, tendrían también los mismos números cuánticos para M, que en este caso sería menos 1, 0 y más 1, ¿ok? Y en este caso, como los dos están en el mismo, sería el más probable, el menos 1. Y S, como los dos están viendo hacia arriba, pues también se tendrían el mismo valor, que sería más 1/2. Y recuerden que dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. Por ello es que en la configuración, un electrón siempre ve hacia arriba y el otro ve hacia abajo para que de esta manera por lo menos se hagan diferente en lo que es el spin. Uno gira en sentido a las manecillas de reloj, ¿ok? Y el otro lo hace en sentido contrario, a pesar de que los otros tres sean lo mismo, ¿ok? Perfecto, entonces vamos a tomarnos el break. Son las 7:05, a las 7:15 continuamos, ¿ok? Apaguen sus cámaras y sus micros. Y ahorita checamos las dudas. Continuamos, chicos. Cristian. Profesor, yo hice el del silicio y bueno, quería ver si me quedó bien para comprobar nada más. A ver, El chicos. número cuántico N me quedó como 3, L1. En el M está en el max próximo que es el 0. N, ¿cuánto te dio? En N, 3. Ok. L. 1. M. El max próximo es 0, pero me dio menos 1, 0, más 1 y el más próximo es a 0. Ok. ¿Y el S? Más 1/2. ¿Cuál es el número atómico del silicio? El silicio son 14. Se quedaría como 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P, ¿cierto? Serían 3P2. 2. Entonces quedaría como 3P. Sería el de en medio a partir de este. Ajá, número cuántico 3. L vale 1 porque termina en subnivel P. Valores también están bien. Aquí es menos 1, aquí es 0, aquí es más 1. Y ve hacia arriba. ¿Sí? ¿Estás bien, Cristian? Gracias, profesor. Perfecto. Muy bien. Continuemos entonces. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? Ok. El cálculo de los números cuánticos creo que está muy simple, muy fácil. En el examen te van a pedir que identifique los números cuánticos de un elemento X, ¿no? En algunos otros te preguntan qué representa el nivel cuántico N o qué representa el nivel cuántico S, ¿ok? Recuerda que el N me representa el nivel de energía, donde se encuentra mi electrón diferencial. El L o el azimutal me representa el tipo de orbital, ¿ok? El magnético, la orientación de cómo se mueve ese electrón, y el S, su rotación o su giro, ¿ok? Bien, pasemos entonces al siguiente tema, que también tiene relación con lo que es la configuración electrónica, ¿ok? Espérenme un tantito. Me sacó esta aplicación. Bien, veamos entonces ahora las estructuras de Lewis.
o también se les llama fórmulas electrón punto, ¿ok? O estructuras en puntos. No sé cómo se las hayan enseñado. Yo las conozco como estructuras de Lewis, pero pues prácticamente es lo mismo, ¿no? ¿Qué es una estructura de Lewis? Simplemente es una representación electrónica del último nivel de energía, ¿ok? Que presenta un átomo y sus electrones que se encuentren en dicho nivel de energía, esos son los que se van a representar. A esos electrones se les llama electrones de valencia, ¿ok? Electrones de valencia porque son los que van a valer para formar enlaces químicos, ¿ok? Eso es un electrón de valencia. Entonces, veamos cómo hacer una estructura de Lewis para un elemento químico primero y después para ver cómo se hacen en moléculas. ¿Ok? Vamos a ver primero el más simple de todos. Recuerden, el más simple, el elemento más simple, pues es el hidrógeno. Su número atómico es 1. Hago su configuración electrónica condensada y desarrollada. ¿Por qué? Porque me interesa saber cómo me van a quedar estos electrones. ¿Ok? Les ponemos el 1s1, esa es la condensada. La voy a desarrollar y me quedaría como 1s y un solo electrón. ¿Ok? ¿Cuál es la última capa? Pues esta única que tiene. ¿Cuántos electrones hay en su última capa? Solamente uno. Ese único electrón, pues es el electrón de valencia. ¿Ok? O sus electrones de valencia. Entonces, ¿cómo hago una estructura de Lewis? Recuerden, la estructura de Lewis es la representación de la última capa. Como es la única y última, pues voy a representar esta capa en forma de puntos. ¿Ok? ¿Cómo hago la estructura de Lewis? Voy a anotar primero el símbolo químico del elemento en cuestión y voy a tener que distribuir a estos electrones en base a los puntos cardinales, es decir, norte, sur, este, oeste, es decir, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿ok? Da igual donde lo quieras colocar, pero debes de colocarlo o se recomienda colocarlo de esta manera para que puedas hacer estructuras de moléculas, ¿ok? Entonces, como solamente tengo un electrón, yo puedo ponerlo en la parte de arriba, puedo colocarlo en la parte de abajo, lado izquierdo o lado derecho, donde yo quiera, ¿ok? Entonces, este único electrón, este único puntito, me representa el único electrón que se encuentra en la última capa de dicho elemento químico. Esto que acabo de hacer se le llama estructura de Lewis, en honor a Gilbert Newton Lewis, ¿ok? Ya está. Así de simple. Veamos otro, pues un poquito más complejo, ¿no? Vamos a hacer ahora al nitrógeno. Ya hicimos la configuración del nitrógeno, me quedaría como 1s2, 2s2 y 2p3. En total me tienen que dar 7. ¿Ok? Entonces, esta configuración condensada no me sirve para hacer estructura de Lewis. Yo debo de necesitar o debo de observar cómo me quedan estos 3 electrones. ¿Ok? Entonces hago la desarrollada. 1s arriba y abajo, 2s arriba y abajo, y el 2p lo tengo que repetir 3 veces, ¿ok? Y colocamos estos 3 electrones. Ahora, recuerden que la estructura de Lewis es la representación de la última capa. Entonces, todo lo que sea mi última capa, que es la capa número 2, es la que voy a tener que representar en la estructura de Lewis, ¿ok? ¿Qué voy a representar en esa estructura? Los electrones, ¿vale? Entonces voy a colocar el elemento químico, el símbolo del elemento, y recuerden dividirlo en sus puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, o arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿ok? Y también debo de observar cómo me quedan estos electrones. Observen que en la última capa voy a tener lo que son un par de electrones juntitos, esta de acá, ¿ok? Y todos los demás están solitos, ¿ok? Entonces, tal cual, así los voy a tener que colocar. Voy a colocar 2 electrones juntos, ya sea arriba, abajo, izquierda o derecha. Voy a ponerlos en la parte izquierda, pero juntitos, ¿ok? Ahora voy a colocar los otros 3, pero por separado, porque están desapareados. Uno por la parte de arriba, uno por la parte de abajo y uno de la parte derecha. Esto que acabamos de hacer se llama estructura de Lewis, ¿ok?
¿ok? Y listo. Ya tengo la estructura de Lewis para el nitrógeno. Ahora, también debo de identificar cuántos electrones se encuentran desapareados. Es decir, que no tienen su parejita. Porque en base a ellos son los enlaces que van a formar dichos elementos químicos, ¿ok? Entonces, puedo observar que en el caso del hidrógeno, para que forme un par de electrones juntitos, le hace falta otro electrón más. ¿Quién se lo va a prestar? Un elemento químico X, el que se quiera unir con él, ¿ok? Y así entonces lo haríamos más estable. Ahora, en el caso del nitrógeno, observo que tiene 3 electrones que no tienen su par. Eso quiere decir que puede formar 3 enlaces. Cada par de electrones me va a formar 3 enlaces. ¿Con qué elementos? Con elementos químicos cualquiera. Si te fijas, en la última capa, cuando los elementos químicos le prestan electrones al nitrógeno, completa 8. A eso se le llama regla del octeto, ¿ok? Es la finalidad de todos los elementos, ser estables. ¿Cómo logran esa estabilidad? Teniendo 8 electrones en su última capa, ¿ok? Regla del octeto, se le llama eso. Y en el caso del hidrógeno, que es una excepción, se le llama regla del dueto. Es el único, ¿ok? Pero todos los demás deben de completar 8 electrones en su última capa. Veamos otro más. Por ejemplo, el flúor, su número atómico es 9, configuración electrónica sería 1s2, 2s2 y 2p5, ¿ok? Desarrollada me quedaría como 1s2, 2 electrones, 2s, 2 electrones y 2p repetido 3 veces. Y voy a colocar 5. Primero lo más paralelos posibles, según la regla de Hund, ya llevo 3. Me regreso al inicio y pongo el último, ¿ok? Entonces, identifico la última capa porque es la que me sirve para hacer una estructura de Lewis. La última capa, nuevamente, es todo lo que tenga el número 2. Todo esto, ¿ok? Identifico ahora cómo están esos electrones. Observo que ahora se presentan 3 pares de electrones y uno nada más se encuentra solito, ¿ok? ¿Cómo hago la estructura de Lewis? Anoto el símbolo químico del elemento y voy a distribuir 3 pares de electrones alrededor de él, respetando los puntos cardinales. Puedo colocar 2 arriba, 2 abajo y 2 izquierda o derecha, da igual, ¿ok? Y voy a colocar uno más desapareado, ¿ok? Eso me indica lo siguiente. ¿Cuántos enlaces puede formar el flúor, muchachos? ¿No? Uno nada más, exactamente. Aquí puede entrar otro electrón de otro elemento cualquiera y formar un compuesto químico con este flúor, pero el flúor siempre va a formar un solo enlace porque tiene un electrón desapareado, ¿ok? Entonces aquí puede entrar alguien, un elemento químico cualquiera, ¿vale? En el caso, por ejemplo, del flúor, si alguien viene y le presta un electrón, ya completaría su regla del octeto. Alrededor de él ya existen 8 electrones, que es la finalidad de todos los elementos, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero unir nitrógeno con hidrógeno, ¿cuántos de cada elemento creen ustedes que necesitaríamos? Quiero formar un compuesto X, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué elementos se forman. ¿Cuántos de nitrógeno y cuántos de hidrógeno, Cristian? Pues, Son 3 de hidrógeno. Ok, 3 de hidrógeno. Entonces, este X que tengo aquí, en vez de ser una X, un elemento químico cualquiera, pues lo puedo cambiar por hidrógenos, ¿ok? Porque recuerden que necesitamos 3 elementos o 3 átomos de un elemento químico que le preste ese electrón. ¿Quién se lo puede prestar? Pues el hidrógeno. Y en este caso se formaría la molécula llamada NH3, que es el amoníaco. ¿Ok? En otras palabras, o en nombre más sistemático, más químico, se llama hidruro de nitrógeno. ¿Ok? O conocido también como amoníaco. Entonces, cuando yo quiera desarrollar
la estructura para esta molécula, debo de saber que el nitrógeno puede formar 3 enlaces, uno para acá y uno por la parte de abajo, ¿ok? ¿Con quién se unen estos electrones libres? Con otro electrón de cada hidrógeno, NH3, ¿ok? Si se fijan, el nitrógeno forma 3 enlaces, ¿ok? Pero el hidrógeno solamente forma un enlace, ¿ok? De ahí vienen la cantidad de enlaces que pueden formar estos compuestos, estos elementos químicos. Bien. ¿Duda cómo hacer estructura de Lewis? Ok. O sea que cuando le tenga que prestar tiene que ser el número exacto del átomo, no puede ser otro. Le tiene que prestar los electrones exactos. Exactos. Sí, correcto. Ok, por ejemplo aquí, si este hidrógeno me faltara uno, supongamos que me falta uno, ¿cuántos electrones observan alrededor del nitrógeno? Tendríamos 2, 4, 6 y 7. No es estable porque le falta uno para completar la regla del octeto. Entonces tiene forzosamente que venir otro hidrógeno más y prestarle ahora sí su electrón y a completar los 8. Regla del octeto, ¿ok? Y adicionalmente a eso, este hidrógeno, recuerden, presta uno, pero el nitrógeno también le presta uno al hidrógeno. Y entonces se completa la regla del dueto, ¿ok? Como arriba lo mencionamos también. Entonces, tanto el hidrógeno como el nitrógeno deben de ser estables, ¿ok? Ángeles. ¿Puede completarse entre 3? O sea, por ejemplo, si alguno tuviera 6, o sea, que fueran 3 elementos. Sí, que claro, por ellos se supuesto. juntaran Por entre sí. ejemplo, este NHO3, ya tengo 3 elementos, ¿no? Entonces, tanto el oxígeno como el nitrógeno y como el hidrógeno también tienen que completar la regla del octeto, ¿ok? O por ejemplo, una sal, Na2SO4, tanto el sodio como el azufre como el oxígeno deben de completar la regla del octeto o del dueto, dependiendo qué elementos químicos estemos utilizando, ¿ok? Ok, gracias. Vale, sí, sí, sí. Bien. Entonces queda claro, ¿verdad? Cómo hacer una estructura de Lewis a partir de una configuración. Pero recordemos que tenemos un examen de 3 horas y que nos dan un total de 120 a 150 preguntas, a veces más, por ejemplo, los Cenevales. Entonces debemos de eficientar el tiempo. ¿De qué otra manera podemos nosotros hacer estructuras de Lewis sin hacer tanto rollo? De la siguiente manera. Voy a borrar todo esto y me voy a ir a mi tablita. Recuerden que en el examen nos van a poner la tablita al final del examen. Y yo, para poder hacer una estructura de Lewis sin hacer tanto relajo con mis configuraciones, voy a hacer lo siguiente. Voy a identificar dónde se encuentran esos elementos químicos. ¿Ok? Pero ojo, toda la familia B, que es esto que voy a rayar, no me va a ayudar, no me va a funcionar con este método. ¿Ok? Entonces esto hay que quitarlo, hay que omitirlo y solamente me va a funcionar utilizando todo el grupo A, es decir, la familia 1, la 2, la 13, la 14, la 15, 16, 17 y 18. Nada más para ellos me sirve, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Tengo al hidrógeno. Voy a utilizar el francio, este es el último, ¿ok? Tengo al francio, voy a hacer su estructura de Lewis. Como está en la primer columna o en la columna número 1, yo debo de saber que tiene un electrón de valencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo voy a colocar? Como tú quieras, empieza a persignarlo si quieres. Ustedes que son católicos se empiezan a persignar, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Igual al francio, persínalo, pero solamente ponle una crucecita arriba, ¿ok? Ya lo persignaste, ya se va a dormir. Ahora, me voy con el calcio, ¿ok? Está en la familia número 2. Eso me indica que tiene 2 electrones de valencia. Voy a poner al calcio y lo voy a empezar a persignar arriba y abajo. Ya quedó. Recuerden que estos en rojo no me funcionan. Me paso hasta la 13, ¿ok? Voy a utilizar al galio. Pongo al galio. Como está en la familia 13, voy a colocarle 3 electrones de valencia. Arriba, abajo, izquierda. Ya tengo al galio. Ahora voy a utilizar al plomo, que está en la familia 14. Voy a colocarle 4 electrones.
arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿ok? Me voy con el fósforo, que está en la familia 15, voy a colocarle 5 electrones, arriba, abajo, izquierda, derecha. Ya puse 4, ahora ¿para dónde le doy? Vuélvelo a persignar, arriba, ¿ok? Me voy con el selenio, que está en la 16. Nuevamente, como está en la 16, voy a colocarle 6 nada más. 1, 2, 3, 4, arriba y abajo. El flúor, que ya lo hicimos, ¿cómo nos quedaría? Arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, ¿ok? Y por último, los gases nobles. Estos generalmente no nos los van a colocar porque recuerden que son nobles, son neutros, son inertes. ¿Por qué? Por esto que les voy a comentar. Voy a utilizar al criptón. Como está en la familia 18, ¿qué pasa en su última capa? Pues ya está llena. Eso quiere decir que ya es estable. Ya tiene 8 electrones alrededor de él. Ya no necesita de nadie más. ¿Ok? Ya es estable, ya tiene su configuración del octeto. ¿Vale? Entonces, con esta técnica, no importa qué elemento químico te pongan, ¿ok? Siempre y cuando sea de estos dos bloques, de la familia 1, 2, de la 13 a la 18. Los de aquí en medio generalmente no los van a presentar, no vienen en el examen generalmente, pero sí los más representativos, ¿ok? Entonces debes de saber que el oxígeno, el azufre, el telurio y el polonio tienen la misma estructura de Lewis que el selenio, ¿ok? Porque están en la misma familia. Entonces nos quedaría así, por ejemplo, la del oxígeno. Debes de saber que el cloro, como está en la familia del flúor, me tiene que quedar igual, ¿ok? 7 electrones alrededor de él, ¿vale? Es fácil eso, muchachos. Y así eficientamos el tiempo. En menos de 1 minuto respondes tu pregunta, ¿ok? ¿Duda con esto? Perfecto. Bien, pasemos entonces a lo que son las estructuras. Esperen un segundo. Ok, ahora veamos lo siguiente. En el caso de las estructuras de Lewis, ya vimos cómo hacerlo con elementos simples, pero ahora vamos a ver cómo hacerlo en compuestos químicos, es decir, en moléculas, en la unión de 2, de 3, de 4, de 5, dependiendo qué compuesto estemos analizando, ¿ok? Debes de saber que en el caso de las estructuras de Lewis, generalmente siempre el elemento químico más electronegativo es el que se va a poner en la parte central de la molécula, ¿ok? O también debes de saber que la molécula debe de ser lo más simétrica posible y que todos los elementos que participen en esa estructura siempre deben de cumplir con la regla del octeto o la regla del dueto, dependiendo, ¿ok? Qué elemento químico sea. Entonces vamos a hacer una molécula, una simple, que sería el agua, ¿ok? Si yo me voy a mi tabla periódica, me voy a dar cuenta que el hidrógeno, en este caso, ¿ok? Su estructura de Lewis sería esa, ¿cierto? Porque esta está en el hidrógeno se encuentra en la primer columna. Ahora, si yo hago la del oxígeno, me voy a dar cuenta que el oxígeno se encuentra en la familia 16, es decir, que voy a colocar 6 electrones, ¿ok? Así, alrededor de este oxígeno. Ahora, todavía, no sé si alguien de ustedes ya descargó su tablita de electronegatividades. Si es así, se van a dar cuenta que en esa tablita de electronegatividades de Pauling, el más electronegativo es el oxígeno. Entonces, al ser el oxígeno el más electronegativo, debo de colocarlo en la parte central, ¿ok? Y también para hacer la molécula más simétrica posible, pues el oxígeno debe de ir en medio, ¿ok? Es decir, que por ejemplo, si yo parto esta molécula a la mitad, tenga lo mismo del lado izquierdo y tenga lo mismo del lado derecho. Si yo la parto a la mitad, pero en forma horizontal, debo de tener lo mismo por la parte de arriba y lo mismo por la parte de abajo, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ya tengo al oxígeno, que es mi átomo central. Voy a agregarle este hidrógeno, se lo voy a pegar acá, ¿ok? Le voy a poner su electrón en forma de X. Pero como la molécula del agua tiene H2, es decir, que necesito otro hidrógeno más, ¿ok?
Y este segundo hidrógeno, pues tiene que ir a buscar su parejita, tiene que ir a buscar el otro electrón desapareado y lo voy a colocar del otro lado. Si se fijan, si yo la parto a la mitad, voy a tener lo mismo arriba y abajo. Si yo la parto a la mitad en forma vertical, tengo lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces estamos cumpliendo con estas tres reglas, ¿ok? Y listo. Si también son observadores, se darán cuenta que alrededor de este oxígeno ya tendremos 8 electrones. 6 que son de él, que son los de punto verde, y uno que le presta el hidrógeno del lado izquierdo y uno que le presta el hidrógeno del lado derecho, ya tendríamos 8 en total, ya sería estable, ¿ok? Y en el caso del hidrógeno, las X, recuerden, son los electrones del hidrógeno, y otro que le preste el oxígeno se lo va a compartir, ¿ok? Completaría la regla del dueto. Entonces, por cada 2 electrones que se comparten, se forma un enlace químico. En química, los enlaces químicos se representan en forma de guiones, ¿ok? Entonces, haciendo la estructura desarrollada para este compuesto, tendríamos lo siguiente: un oxígeno en la parte central y un hidrógeno por cada costado, ¿ok? Y esto que acabo de hacer se llama fórmula desarrollada. Fórmula desarrollada. Y en este caso, donde estamos verificando los enlaces que se forman, pues esto es una estructura de Lewis, pero aplicado ya a la molécula del agua, ¿ok? Copíenlo, chicos. ¿Todo claro, Marta? Carla, María, Dana. Sí, profesor. Ok. Entonces, el número que se ponga en cualquiera de los compuestos químicos es la cantidad de enlaces que se pueden formar. La cantidad de enlaces me representa, o lo identifico más bien, con los electrones que estén desapareados, ¿ok? Es decir, en el caso del oxígeno, ¿cuántos electrones vemos desapareados? Uno por acá y otro por acá, es decir, puede formar 2 enlaces, ¿ok? En el caso del hidrógeno, solamente observamos un electrón desapareado, entonces puede formar un solo enlace. Entonces, por eso es que utilizamos 2 de hidrógeno, porque este viene para acá, y utilizamos otro más, porque este se viene para acá, ¿ok? El oxígeno forma 2 enlaces, y el hidrógeno forma solamente uno, ¿ok? Sí, profesor, gracias. La cantidad entonces de enlaces lo determina los electrones que tengamos solitos, ¿vale? Otro más. Vamos a hacer a la molécula del CH4, a ver, el metano, un hidrocarburo. Lo mismo, fíjense, identifico dónde está el carbono, se encuentra en la familia 14, voy a acomodarle 4 electrones alrededor de él, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿ok? ¿Cuántos enlaces va a poder formar este carbono? Pues va a poder formar 4 enlaces porque tiene 4 electrones solitos, ¿ok? Entonces, ¿con quién se va a unir este carbono? Con hidrógenos. El hidrógeno solamente tiene un electrón, ¿ok? ¿Quién es el más electronegativo? En base a mi tablita de electronegatividades, el más electronegativo sería el carbono. Aparte de que este carbono, pues tiene que ir en medio para hacer la molécula más simétrica posible, ¿ok? Entonces ya tengo ahí mi carbono, le voy a adicionar un hidrógeno, se lo pongo en la parte izquierda, ¿ok? Pero mi molécula me dice que existen 4 carbonos, entonces vamos a acomodarle la cantidad de 4 hidrógenos, ¿ok? Entonces uno por la parte izquierda, uno por la parte derecha, uno por la parte de arriba y uno por la parte de abajo, ¿ok? Así sería mi estructura de Lewis para ese compuesto. Si analizamos cuántos electrones tiene el carbono, recuerden que 4, los puntitos azules de por sí eran de él, y cada elemento químico hidrógeno le va a prestar su único electrón que tiene. Entonces formaría un total de 8 electrones en su último nivel de energía, dándole estabilidad, ¿ok? Y en el caso de los hidrógenos, su electrón es el verde, y uno que le va a prestar el carbono completaría la regla del dueto, ¿ok? Haciéndolo más estable.
Ahora, si vemos los cruces, aquí es un enlace, aquí sería otro enlace, aquí sería otro y aquí sería otro. Recuerden que por cada par se forma un enlace. Y mi estructura desarrollada me quedaría así. Un carbono con 4 enlaces que se unen a hidrógenos. ¿Ok? De esa manera la hacemos simétrica. Si yo la parto a la mitad, en forma vertical, tendría lo mismo izquierda o derecha. Si lo parto en forma diagonal, tendría lo mismo arriba y abajo. ¿Ok? Cumplimos con las reglas de arriba. Tenemos al elemento químico más electronegativo en medio. La molécula es lo más simétrica posible. Y se cumple la regla del dueto o la regla del octeto. ¿Ok? ¿Duda con esto? No, profesor. No, profe. Perfecto. Hagamos un último. Voy a borrar esto de acá. Voy a borrar el primero, la del agua. Vamos a hacer al CO2. Entonces, como tengo al CO2, identificamos al carbono, ya lo identificamos en la parte de abajo, tiene 4 electrones. También ya sabemos la del oxígeno, está en la familia 16, tiene 6 electrones en su última capa. ¿Cómo lo acomodamos para que sea simétrico? Pues el carbono va a tener que estar en medio, ¿ok? Uno arriba, uno abajo, uno izquierda, uno derecha. Y como tengo 2 de oxígeno, pues lo más común, lo más lógico sería que uno vaya por la parte izquierda y el otro vaya por la parte derecha, ¿ok? Así. Pero me quedaría un electrón en ambos costados, derecha e izquierda. ¿Qué hago entonces? Recuerden que los electrones están en constante movimiento. Entonces, ¿qué puedo hacer? Modifico esto. Voy a poner un electrón por aquí y el del oxígeno también. Y entonces hago lo siguiente. Lo borro de aquí, un electrón del oxígeno, y le borro un electrón a este carbono. Y se los coloco en esta parte. Aquí pongo su carbono y lo uno con el otro electrón que estaba desapareado del oxígeno. ¿Ok? Del otro lado igual. Recuerden que aquí tenemos uno de carbono y lo uno con uno de oxígeno. ¿Ok? Y el electrón que tiene en la parte derecha lo borro y se lo pongo en esta parte, y el electrón del carbono que tiene en la parte de arriba lo borro y se lo coloco acá. ¿Ok? Están haciendo uniones químicas en este caso. ¿Vale? Analicemos cómo nos queda, fíjense. En el caso del carbono, recuerden que tiene 4, que son los azules, y le va a prestar 2 cada oxígeno. En total tendríamos 8, regla del octeto. En el caso del oxígeno, tiene 6, que son los verdes, y 2 que le presta también el carbono, pues completaría la regla del octeto. ¿Ok? Pero aquí, si se fijan, se está formando 1 y se está formando otro enlace por cada lado. 1 y otro enlace. ¿Ok? ¿Cómo nos queda la estructura desarrollada? Nos quedaría de la siguiente manera. Un carbono central, que sería el carbono. ¿Ok? Un elemento químico central, carbono. 2 enlaces del lado izquierdo unidos a un oxígeno y 2 enlaces del otro costado unido a otro oxígeno. ¿Ok? Recordemos que el oxígeno solamente puede formar 2 enlaces. ¿Ok? Cada oxígeno está formando 2 enlaces porque tiene 2 electrones desapareados. Pero en el caso del carbono está formando 4. 2 con cada oxígeno. ¿Ok? Y ahí tengo mi estructura desarrollada, muchachos. ¿Vale? Entonces, no se queden con la idea de que al carbono le tengo que poner forzosamente 4 electrones en sus puntos cardinales, arriba, abajo, izquierda, derecha. Si hay necesidad de modificar estos electrones, puedo quitarlo de aquí y ponerlo a un costado, pero se tiene que unir con otro electrón diferente a los del carbono, ¿ok? Porque si no estaríamos diciendo que están pareados, cuando en realidad están desapareados. Entonces aquí pueden unirse con otros elementos químicos distintos y sus electrones del otro elemento químico. ¿Ok? ¿Duda con este ejemplo, chicos? ¿Ninguno? Ok. Entonces, por el día de hoy, aquí le vamos a dejar. En un momento más les voy a enviar su link para hacer el examen.
La manera de hacerlo, recuerden, 24 horas para presentarlo. Van a tener hasta el día de mañana a las 9, lo vamos a desactivar. 20 preguntas en 30 minutos. Les voy a enviar un link ahorita y ustedes van a darle clic y van a ingresar su correo electrónico, el que más utilicen, el que tengan activo. Después de darle clic a ese link que les voy a enviar y ingresar su correo, tienen que checar su bandeja de entrada. Van a tener ya el link del examen, ¿ok? Una vez que le den clic, van a tener 30 minutos para contestarlo. Entonces, háganlo con tiempo y háganlo con calma, ¿ok? Y también la última pregunta del examen, no la vayan a modificar porque es un rastreador, ¿ok? Voy a rastrear su examen. Entonces, no le muevan a la última pregunta para que se puedan registrar sus respuestas, ¿ok? Bien, chicos, entonces aquí le dejamos, nos vemos la siguiente semana. Estudien y échenle ganas.